El Cementerio General de La Paz acaba de abrirse y la gente entra como si entrara a una casa familiar. Una mujer mayor aprieta contra el pecho una caja de zapatos forrada con flores. Camina despacio, como si cargara algo frágil y vivo. A su lado un muchacho sostiene una pequeña urna de vidrio. Dentro un cráneo humano. Le han puesto un gorrito de lana y en la boca, con una naturalidad que te descoloca, alguien acomoda un cigarrillo. Se oye el murmullo de las oraciones mezclado con risas nerviosas, con música que llega desde algún rincón y con el chasquido de encendedores. La mujer susurra, ñatita, no me abandones. Y ahí, en ese gesto íntimo en medio del cementerio, el mundo se da vuelta. ¿Cómo puede alguien guardar un cráneo en casa, hablarle, pedirle protección y sentir de verdad que no está solo? Hoy vamos a entrar a esa pregunta sin morbo. ¿De dónde nace? ¿Qué significa? ¿Y qué se siente por dentro cuando la muerte deja de ser un final y se vuelve compañía? Desde fuera la escena parece imposible. Cráneos adornados con coronas de flores, lentes oscuros, gorras, pañuelos, ofrendas de coca, dulces, alcohol, gente pidiendo salud, trabajo, amor, justicia. Pero si la cámara se queda un poco más, si en vez de juzgar escucha, aparece otra cosa, un pacto. Un modo de ordenar el miedo, una forma de decir, si el mundo es inestable, al menos la memoria y la protección se quedan aquí, conmigo. La palabra clave es ñatita. En Bolivia, ñato se usa para una nariz chata o pequeña. El cráneo sin nariz queda ñatito, y ese diminutivo no es burla, es el mismo tono con el que se le habla a un hijo, a una abuela, a un santo doméstico. Mi ñatita, mi protectora. En muchos hogares paceños, la ñatita no vive en una vitrina fría, vive en un rincón que se parece más a un altar familiar, una mesa, con mantel, velas, flores, a veces una foto, a veces una cruz, a veces una pequeña bandera o una cinta con el nombre. Porque otra cosa que sorprende, muchas ñatitas tienen nombre, y ese nombre no siempre coincide con el del difunto real. A veces llega en sueños, a veces por tradición oral, a veces porque la familia necesita llamarla de alguna manera para poder hablarle sin sentirse ridícula. Y sí, hablarle. Hay quienes lo hacen en voz baja como quien reza, hay quienes lo hacen como quien conversa con un pariente. Cuídame el negocio, haz que mi hijo vuelva, que no me roben, que el médico me encuentre que tengo. Entre lo visible y lo invisible, la ñatita funciona como una intermediaria. En Aymara existe la palabra ajayu, que suele traducirse como alma o ánimo espíritu, pero suena más a eso que sostiene a una persona. Por dentro, lo que puede asustarse, perderse, volver. No todo el mundo lo explica igual, y ahí ya empieza lo interesante. Para algunos, la ñatita alberga o acompaña una hayu. Para otros, es más bien un punto de contacto, una oreja del más allá. Ahora volvamos al cementerio, porque ahí se entiende por qué esta práctica no se vive como rareza, sino como calendario. La fiesta más conocida ocurre cada 8 de noviembre en La Paz. No coincide exactamente con el Día de Difuntos, 2 de noviembre, que muchos reconocen en el mundo católico. Está pegada, pero tiene su propio pulso. Ese día, desde temprano, llegan familias enteras. Abuelas, madres, padres, jóvenes, niños curiosos que miran de reojo y aprietan la mano de un adulto. No es una ceremonia secreta, es una romería urbana. Y lo primero que notas es el cuidado, la forma en que sostienen las urnas, cómo acomodan el gorrito, cómo limpian el polvo con un pañito como si el cráneo pudiera sentir frío. La cámara puede seguir un paso a paso sin convertirlo en manual. Se ve así. Primero la preparación en casa. No todos la hacen igual, pero suele implicar limpiar la urna, renovar flores, escoger algún adorno. La ñatita se trata como invitada de honor. Hay familias que la guardan en urna de vidrio, otras en cajas decoradas, otras en una pequeña capilla casera. En algunos testimonios contemporáneos, la gente cuenta que ese día la sacan del lugar donde pasa el año y la visten para su salida. Luego el traslado, en mano, en bolsa, en brazos, no se carga como un objeto cualquiera, se carga pegado al cuerpo. Y aquí aparece un detalle que rompe estereotipos. No siempre participan solo personas mayores aferradas a lo antiguo. También llegan jóvenes que heredaron la ñatita o que crecieron viéndola como parte de la familia. Para ellos no es exótico, es hogar. Después, ya en el cementerio, está el momento de instalarse. Buscan un lugar, cerca de una tumba familiar, cerca de una capilla.
en una zona donde se reúnen otros devotos. Se prenden velas, se ordenan flores, se pone la ñatita de frente como para que vea y sea vista. Y entonces empiezan las ofrendas, hojas de coca, que no son un simple objeto, sino una forma de intercambio ritual y social, cigarrillos, que alguien coloca en la boca o entre los dientes, alcohol que se comparte con los vivos y también se convida simbólicamente. En los Andes existe una práctica extendida llamada chala o chala, rociar o convidar bebida como gesto de agradecimiento y petición de protección. Se ofrece a la tierra, a los seres tutelares, al lugar. En la fiesta de las ñatitas, ese gesto aparece muchas veces sin que nadie lo anuncie. Alguien derrama un chorrito al suelo, murmura un pedido, y recién después bebe. La cámara capta manos temblorosas, manos seguras, manos que ya lo hicieron 1000 veces, y, en medio, una tensión fina. La Iglesia Católica oficial no reconoce el culto como cristiano, pero en la práctica la gente mezcla símbolos. Hay cruces, hay rezos católicos, hay bendiciones que a veces se realizan en el cementerio. El sincretismo no es teoría académica, es una forma real de sobrevivir con varias verdades a la vez. Para muchos no hay contradicción en pedirle a Dios y también a la ñatita, para otros sí la hay, y se nota en miradas incómodas, en comentarios al pasar. Pero nadie quiere romper el día. Lo más humano aparece cuando la cámara se acerca a las conversaciones. ¿Qué se le pide a un cráneo? No se pide muerte, se pide vida, que sane un hijo, que regrese alguien que se fue, que el trabajo alcance, que el examen salga bien, que la casa no sea asaltada. Hay quienes dicen que la ñatita protege el hogar, como guardiana, y en esa palabra, protección, está la clave emocional. En una ciudad donde mucha gente vive con inseguridad, con precariedad, con duelos no resueltos, la ñatita ofrece una sensación concreta. Alguien del otro lado está pendiente. Pero no todo es consuelo. También hay presión y miedo. Algunas personas cuentan, en entrevistas, en relatos de tradición oral, que si la ñatita no recibe atención puede enojarse o volverse inquieta, provocar pesadillas, ruidos, mala suerte. ¿Es literal? Para algunos sí. Para otros es una forma de hablar de culpa. La culpa de olvidar a los muertos, de volverse indiferente, de romper el pacto con la memoria. Y entonces el rito funciona como disciplina afectiva. Te obliga a recordar, a cuidar, a mantener una relación. ¿De dónde vienen esos cráneos? Aquí Internet suele deformar todo. Hay mitos morbosos, que son trofeos, que pertenecen a asesinatos recientes, que la gente los compra como amuletos sin historia. La realidad es más compleja y a veces incómoda. Hay ñatitas que son herencia familiar, restos de un pariente que se conservaron por generaciones. Otras provienen de osarios o sepulturas antiguas. En ciertos relatos periodísticos y en discusiones públicas se menciona que algunos cráneos se recuperan de tumbas olvidadas en el propio cementerio, en contextos donde los restos se reubican. También hay casos en los que no se conoce la identidad del difunto. Ahí la ñatita se vuelve adoptada, y el vínculo se construye no por sangre, sino por promesa. Y en ese punto aparece una pregunta difícil que no se resuelve con exotismo. ¿Qué significa familia cuando la familia incluye a alguien que ya no tiene nombre? ¿Es una falta de respeto? ¿O es, para quienes lo viven, una forma radical de no dejar a nadie solo, ni siquiera a los olvidados? Para entender por qué alguien aceptaría esa responsabilidad, hay que mirar cómo se vive la ñatita el resto del año, fuera del espectáculo del cementerio. La mayoría del tiempo no hay música ni flores frescas, hay cotidianeidad. Hay una esquina de la casa donde se prende una vela cuando el día estuvo pesado. Hay una conversación antes de salir a trabajar. Hay quienes guardan la ñatita en una urna y la sacan solo en fechas especiales. Hay quienes la tienen a la vista como una presencia constante. Y aquí viene eso que casi nadie cuenta en los videos virales. En muchos hogares la ñatita no es de todos. Tiene cuidadora principal. Muchas veces una mujer, madre, tía, abuela, que organiza ofrendas, decide cuándo se limpia el altar, cuándo se cambia el agua de las flores, cuándo se cumple lo prometido. Ese rol puede dar autoridad y, al mismo tiempo, cargar con el peso del deber. Si algo sale mal, ¿quién es la responsable de no haber atendido bien? También hay dinero, aunque no se hable mucho. Flores, velas, urnas, transporte, a veces músicos o una celebración si se hace una promesa grande, y el dinero no es compra de milagro.
es inversión en vínculo social, porque la fiesta del 8 de noviembre no solo es con la ñatita, es con la comunidad. Te ven, te saludan, te preguntan cómo te fue, qué te concedieron, qué debes agradecer. El rito crea reputación. El que cumple promesas es serio, agradecido. El que solo pide y desaparece queda mal. Ahora acerquémonos a 3 historias reales que circulan en reportajes contemporáneos y que muestran lo distinto que puede ser este mismo gesto. La primera, una devota llega con una ñatita que tiene cabellos trenzados. No es lo más común. La mayoría son cráneos limpios, adornados por fuera. Esa trenza llama la atención porque hace más evidente lo humano. Ella dice que es su protectora, que la acompaña. La gente alrededor no se ríe. Mira con respeto, con esa mezcla de qué fuerte y qué valiente. Ahí se ve algo íntimo. Cuando el objeto conserva rasgos humanos, el vínculo se vuelve más pesado pero también más cercano. La segunda, un joven lleva una ñatita con gafas oscuras y gorro deportivo. Desde fuera parece disfraz, casi una broma, pero cuando habla lo hace serio. Cuenta que él creció con esa ñatita en casa, que su madre le enseñó a saludarla, a agradecerle, y que desde que él se hizo cargo siente que no puede fallarle. El giro es ese, no es un accesorio, es una herencia moral. La tercera, una familia trae una ñatita en una caja sencilla, casi humilde, rodeada de flores baratas, no hay ornamento llamativo. Piden por algo básico, que alcance el dinero para el mes, que la enfermedad de un pariente no empeore. Y aquí el rito deja de ser extraño y se vuelve brutalmente comprensible. Cuando el futuro es incierto, uno busca aliados donde sea posible, incluso en el silencio de un cráneo. Entonces volvemos al título. ¿Por qué guardan cráneos en casa? No por gusto macabro, no por desafío a la religión. En muchos casos porque la ñatita ocupa un lugar que en otras culturas ocuparían otros objetos sagrados. Un relicario, una foto, una tumba a la que se visita. La diferencia es que aquí la tumba entra al hogar. La muerte deja de ser un territorio lejano y se vuelve vecina, y eso asusta, pero también ordena. Porque si la muerte está aquí, visible, entonces la vida tiene que ser cuidada hoy, y justo cuando parece que ya lo entendimos, aparece el siguiente nudo. ¿Esto viene de tiempos prehispánicos o es una respuesta urbana? A moderna, a siglos de mezcla y prohibición. Hay versiones que se contradicen, archivos que insinúan, etnografías que discuten y silencios que la gente llena con sueños. Y ahí empieza lo más interesante. La ñatita no solo habla de la muerte, habla de Bolivia como cruce de mundos, de memorias y de poderes, donde el hogar puede convertirse en santuario. Esa misma noche, lejos del cementerio y de las flores frescas, una mujer se despierta sobresaltada en un cuarto oscuro de El Alto. No ha oído pasos, no ha visto sombras, pero siente la certeza de que alguien la llamó por su nombre. Se sienta en la cama, busca agua, y entonces recuerda el sueño con una claridad rara. 2 hombres con gabardina, como detectives de Neno de Chanteté, película antigua, le tocan la puerta. No entran, solo dicen: «Somos Carlos y Cipriano. Si nos llevas contigo, te cuidamos». Al día siguiente, ella mira la urna donde guarda 2 cráneos heredados de su abuela y entiende el mensaje como lo entiende mucha gente aquí. Hay sueños que no son imaginación, son avisos. Y aquí aparece el giro que incomoda a cualquiera que viene de fuera. En Bolivia, a veces el vínculo con una ñatita no empieza con el cementerio, sino con algo más íntimo y más difícil de explicar, con la sensación de que la muerte de algún modo tocó tu puerta primero. Porque lo que sostiene esta tradición no es solo la fiesta pública, es una red de relatos domésticos que se transmiten como se transmiten las recetas o los apodos familiares, sin acta, sin certificado, pero con una fuerza que ordena la vida. Me avisó, me protegió, me castigó, me guió, y la pregunta que divide incluso a los investigadores es esta: ¿estamos ante una supervivencia directa de ritos prehispánicos o ante una creación urbana más reciente, nacida en la mezcla, la migración y el miedo moderno? Hay por lo menos 2 grandes maneras de contarlo, y lo honesto es decirte que no encajan perfecto entre sí. La primera versión mira hacia atrás, hacia los Andes antiguos. En varios trabajos etnográficos y discusiones académicas se recuerda que en sociedades andinas prehispánicas existieron prácticas vinculadas a los restos humanos, cabezas tomadas como trofeo en contextos de guerra, sí, pero también cráneos de antepasados conservados, como parte de la relación con los muertos.
La idea de fondo no es macabra, es política y agrícola. Los antepasados no desaparecen, siguen teniendo agencia. En algunas narraciones sobre Tiwanaku y otros horizontes culturales andinos, los restos, sobre todo ciertas partes del cuerpo, podían ser vistos como focos de fuerza, de protección o de mediación con lo que da y quita vida, lluvias, granizo, enfermedades, sequías. Y aquí conviene detener la cámara un segundo. ¿Te das cuenta del contraste? Para un turista, un cráneo es el símbolo definitivo de la muerte. Para un devoto puede ser lo contrario, una especie de semilla de vida, un punto de continuidad. Por eso cuando alguien dice, mi ñatita me cuida, no está diciendo, me encanta la muerte. Está diciendo, quiero que la vida sea menos frágil. La segunda versión es menos épica, más urbana, más dolorosa. Sitúa el auge del culto tal como lo vemos hoy en La Paz y el Alto dentro de la historia colonial y republicana. Cementerios saturados, osarios, desplazamientos internos, pobreza, violencia. La ciudad crece, la gente migra, las redes familiares se rompen, los muertos quedan lejos o quedan sin quien los visite, y el vínculo con los difuntos necesita nuevas formas. En ese escenario, la ñatita aparece como una respuesta práctica a un problema emocional y social. ¿Cómo sostener memoria y protección cuando no tienes tierra propia, cuando la tumba puede perderse, cuando todo cambia de barrio en barrio? Y lo más fuerte es que ambas versiones pueden ser ciertas a la vez. Un rito no siempre nace una sola vez. A veces renace, se reacomoda, cambia de máscara, se adapta a lo que la gente necesita. Ahora bien, si seguimos el hilo histórico, aparece otro personaje en la película, la Iglesia y el Estado. En el mundo colonial andino, muchas prácticas ligadas a los muertos fueron etiquetadas como idolatrías. Hubo campañas, prohibiciones, sermones, controles. Y sin embargo, los muertos siguieron siendo centrales, solo que aprendieron a hablar en dos lenguas a la vez, la lengua de los ancestros y la lengua del catolicismo popular. Por eso, en el altar de una ñatita puede haber una cruz, una vela como de iglesia, una estampa, y al mismo tiempo coca, alcohol y chaya. No es incoherencia, es estrategia cultural. Es gente diciendo, puedo rezar como me enseñaron en la escuela, y también como me enseñó mi abuela. Hay un episodio clave que muchos recuerdan en La Paz. A finales de los años 2000, autoridades eclesiásticas declararon públicamente que el culto a las calaveras no era cristiano y rechazaron que se celebraran misas para las ñatitas. Pero aquí viene lo que revela cómo funciona el sincretismo en la vida real. Aunque haya tensiones, la práctica no desaparece, cambia de forma. Se vuelve más informal, más comunitaria, a veces más ambigua. La gente sigue buscando bendiciones, agua bendita, rezos, y también sigue confiando en su vínculo directo con la ñatita, sin intermediarios. Y entonces llegamos a un detalle que casi nunca se cuenta en los videos virales, porque no entra en el molde del qué raro. El culto no es solo visible. También tiene zonas reservadas, familiares, discretas. Hay quienes distinguen entre lo público del 8 de noviembre y lo íntimo del resto del año. Hay quienes hablan de devociones que se mantienen con perfil bajo para evitar problemas, burlas o conflictos. No todo el mundo quiere que el vecino opine sobre su altar. En ese espacio íntimo aparecen las reglas morales de la relación. Una ñatita no es un objeto mágico que se activa con una moneda. Es una relación de reciprocidad. Doy, cuido, cumplo y espero cuidado. Y en los Andes esa lógica no es exclusiva de este rito. Se parece a la manera en que se trata a la tierra, a los santos patronos, a los compromisos comunitarios. No se trata de pagar, se trata de deber. Y el deber tiene consecuencias emocionales. Hay devotos que hablan con orgullo. Desde que está conmigo, mi casa está tranquila. Otros hablan con nervios. No me gusta fallarle. A veces la ñatita se vuelve una conciencia externa. Te recuerda promesas, te disciplina. Si prometiste llevar flores y no lo hiciste, si pediste un favor y luego olvidaste agradecer, el miedo no es solo al castigo sobrenatural, es al juicio de la comunidad, al juicio de la abuela, al juicio propio. ¿En qué me convertí si olvido a quien me cuidó? Y aquí entra un tema delicado. ¿De dónde salen las ñatitas? ¿Y cómo se negocia eso en la moral contemporánea? En testimonios recogidos por periodistas y también en interpretaciones de investigadores, aparecen varias procedencias. Algunas ñatitas son familiares, otras habrían sido recuperadas de sepulturas antiguas u osarios en contextos donde los restos pasan a ser anónimos. También circula la idea
polémica, no universal, de que ciertos cráneos de muertes violentas serían más efectivos como protectores, justamente porque su energía quedó fuerte, inquieta, atenta. Es un punto que se repite en relatos, aunque no todos lo aceptan y no hay una manera simple de verificarlo caso por caso. Lo importante es entender el mecanismo cultural. Cuando una vida termina de forma injusta, la comunidad busca devolverle sentido, convertir esa ruptura en protección para los vivos. Ahora, hagamos una pausa y pensemos, ¿qué se hace con un muerto olvidado en una ciudad enorme? En muchas culturas la respuesta es nada. Se convierte en estadística. Aquí a veces la respuesta es más incómoda y más humana. Adoptarlo, convertirlo en alguien que vuelve a tener nombre, cuidados, flores. Es una idea que, dependiendo de tu educación, puede parecerte perturbadora o profundamente compasiva, o ambas a la vez. Y hablando de nombres, el tema del nombre es un imán narrativo. Algunas ñatitas dicen su nombre en sueños, o eso afirma el devoto, con la tranquilidad de quien no necesita convencerte. Es un patrón que aparece en varios relatos. La ñatita se presenta, o se asocia con una identidad útil para el tipo de favores que se piden, como esos detectives del sueño, protectores para temas de robos, juicios, desapariciones. Casualidad, tal vez. Una manera de que la mente organice el miedo y lo convierta en historia. Puede ser. ¿Una experiencia espiritual real para quien la vive? Para ellos sí. Y el antropólogo documentalista aquí tiene que sostener las tres posibilidades sin caer en burla, porque lo que importa es el efecto social y emocional de esa experiencia. En la casa, la ñatita no solo protege, también observa. Hay familias que dicen que cuando hubo un intento de robo, el ladrón se asustó sin razón, o soñó con un cráneo que lo perseguía, o devolvió lo robado. Ese tipo de historias se cuentan una y otra vez. Funcionan como advertencia y como consuelo. En una ciudad donde la policía no siempre llega y la justicia no siempre alcanza, el relato de la ñatita cumple otra función. Crea la sensación de que existe una ley invisible que también vigila. Pero esa misma función produce un conflicto moderno. Cuando lo sagrado se vuelve noticia, aparecen cámaras, turistas, redes sociales, y ahí nace otra capa, la turistificación y el malentendido. En Internet se repite un error. Se presenta la fiesta como un culto a la muerte. Muchos devotos lo niegan con firmeza. No veneramos la muerte, veneramos la vida que nos ayuda a sostener. El malentendido no es pequeño. Cambia por completo el sentido. Si lo miras desde fuera, ves cráneos y piensas morbo. Si lo miras desde dentro, ves una tecnología de esperanza, una forma de encarar un país donde la vida cotidiana puede ser dura, donde los duelos son frecuentes, donde la desigualdad pesa, donde la memoria familiar es una forma de riqueza. Y hay otro mito, todavía más dañino, que la gente compra cráneos como quien compra amuletos. La realidad, según los relatos recogidos, suele ser más específica. Herencias, adopciones, procedencias ligadas a cementerios, historias familiares, promesas. Sí, existen controversias éticas, y hablar de eso no es atacar la tradición. Es reconocer que la modernidad obliga a preguntarse por el trato digno de los restos humanos, pero reducirlo todo a mercado negro es una caricatura, una forma cómoda de no mirar lo que de verdad está en juego, la necesidad de protección, pertenencia y continuidad. Y justo cuando crees que el tema es solo la paz, aparece un contraste regional que cambia el ángulo. En zonas rurales andinas y en otras regiones, el vínculo con los muertos se organiza de otra manera. La tumba, la mesa de Todos Santos. A las visitas en fechas específicas, la comunidad alrededor del cementerio local. En el ámbito urbano paceño, en cambio, la movilidad y el anonimato empujan a que el muerto, o al menos una parte de él, vuelva al hogar. No porque sea más antiguo, sino porque la ciudad te obliga a inventar un modo de tener raíces. Y aquí viene otro, casi nadie lo cuenta. La ñatita también puede ser un espejo de estatus, no por lujo, sino por reconocimiento. En la fiesta pública algunas urnas son elaboradas, otras sencillas. Algunas ñatitas van con flores carísimas, otras con un ramillete humilde, y sin embargo el respeto no se reparte solo por lo vistoso. Se reparte por la historia que la gente conoce, por el cumplimiento de promesas, por la seriedad del vínculo. Hay una ética interna, una jerarquía silenciosa, no de poder económico necesariamente, sino de reputación ritual.
Y en medio de esa ética, el rol de las mujeres vuelve a aparecer como columna vertebral. Son muchas veces ellas quienes guardan la memoria, quienes enseñan a los niños a no tocar sin permiso, a no burlarse, a saludar al altar. Para un adolescente puede ser vergonzoso. ¿Qué van a decir mis amigos si saben que tenemos una ñatita? Para una abuela puede ser orgullo. Aquí se respeta. Esa fricción generacional es parte de por qué el rito cambia. Las nuevas generaciones lo negocian. Algunos lo mantienen con discreción, otros lo llevan con naturalidad, otros se alejan. Y aún así, la tradición no muere, se adapta. Porque al final la pregunta no es solo ¿por qué guardan cráneos en casa? La pregunta más incómoda es ¿qué necesita una sociedad para sentirse protegida? ¿Qué hace una familia cuando las instituciones no alcanzan, cuando el duelo se acumula, cuando la ciudad te vuelve anónimo? En Bolivia, una de las respuestas, no la única, pero sí una de las más potentes, es esta: construir parentesco incluso con quien no tiene nombre, darle lugar, darle vela, darle historia. Y aquí empieza el próximo giro, todavía más tenso. ¿Qué pasa cuando la ñatita pide algo a cambio, y ese intercambio ya no es solo simbólico? ¿Qué ocurre cuando se mezclan promesas, dinero, música, prestigio, y la línea entre devoción y obligación se vuelve peligrosa para el propio devoto? Un hombre abre una bolsa de plástico con cuidado, como si fuera un instrumento quirúrgico. No saca flores ni velas. Saca un papel doblado en 4, húmedo por el sudor de la mano. Lo pone al lado de la urna y lo alisa con la yema del dedo. La cámara alcanza a leer solo una palabra repetida: promesa. Luego, sin mirar a nadie, el hombre enciende una vela, acerca la llama al vidrio y murmura algo que suena más a confesión que a oración. La ñatita, con su gorrito y sus flores, queda frente a él como si estuviera escuchando, y entonces llega el elemento inesperado. El hombre no pide nada. Dice: he vuelto a pagar. ¿Pagar qué exactamente? ¿Un favor, una deuda moral, una protección? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando un ritual que parece solo fe se convierte en una relación que te exige? Porque la parte más intensa del culto a las ñatitas no se ve en las fotos virales. No es la corona de flores ni el cigarrillo en la boca del cráneo. Es la lógica interna del compromiso. En el altiplano, en la ciudad, en el mercado, se repite una idea antigua con trajes modernos: la reciprocidad. Si algo te cuida, tú cuidas. Si algo te escucha, tú cumples. Y esa regla puede sostener a una familia o ahogarla. Aquí entra una figura que rara vez aparece en los clips rápidos, pero que en las historias locales tiene peso: el yatiri. En el mundo aymara, yatiri es el que sabe, el especialista ritual que lee señales, interpreta sueños, prepara ofrendas. No está en todas las casas, ni todos los devotos acuden a uno, y además hay controversias. Algunos lo respetan como guardián de conocimiento, otros lo critican por aprovecharse, otros lo mezclan con prácticas católicas sin conflicto, pero cuando aparece, la cámara cambia de tono. El rito se vuelve más estructurado, casi como una negociación formal con lo invisible. En ciertos casos, la relación con la ñatita pasa por una mesa. En la región andina, mesa puede ser una ofrenda armada con elementos simbólicos: dulces, hojas, alcohol, grasa, miniaturas. Depende del contexto. La mesa no es decoración, es un lenguaje. Le dice al mundo espiritual qué se pide y qué se ofrece a cambio. Y aquí viene un punto delicado, porque es donde el culto deja de ser solo bonito y se vuelve moralmente tenso. Cuando alguien está desesperado, puede prometer más de lo que puede cumplir. Imagínate una escena doméstica, sin música, sin público. Un padre perdió el trabajo. Su hija necesita medicinas. La noche se llena de cuentas. Y la ñatita está ahí, mirándolo desde su rincón. El padre promete: si me sale esto el 8 de noviembre te llevo las mejores flores, te llevo música, te hago misa, te hago mesa. Al día siguiente ocurre algo bueno: un contrato, un préstamo, una oportunidad. Y la familia interpreta: fue la ñatita. ¿Qué pasa entonces si el dinero no alcanza para cumplir la promesa completa? Nace la angustia, no solo por la economía, sino por la idea de haber quedado como incumplidor ante una fuerza que se considera real. Y aquí aparece algo que casi nadie cuenta porque no suena místico. El culto también es una escuela de honor, no honor abstracto, honor doméstico. La reputación de cumplir lo dicho, la vergüenza de fallar, el orgullo de agradecer. En muchos relatos orales, el castigo no es una maldición cinematográfica,
Es una cadena de culpas y pequeños accidentes que la mente y la comunidad conectan con el incumplimiento. ¿Ves? Por no haberle llevado flores. ¿Ves? Por burlarte. ¿Ves? Por hablar mal de ella. Sea cierto o no en términos objetivos, en términos culturales funciona como control. Te obliga a sostener un código. Ahora, un giro importante. No todos entienden a la ñatita como algo que hay que alimentar o apaciguar. Hay devotos que rechazan esa idea y dicen, no es que se enoje, es que uno se olvida de agradecer. Para ellos el rito no es temor, es ética. Y esa diferencia divide incluso dentro de la misma ciudad. Hay hogares donde la ñatita es ternura, otros donde es disciplina, otros donde es un secreto que se guarda con un nudo en el estómago. En ese clima es fácil que aparezcan historias extremas, y aquí vale traer 3 casos, contados en crónicas, entrevistas y conversaciones locales, que muestran lo frágil que puede ser la frontera entre fe, necesidad y conflicto. Caso 1, la ñatita que avisa antes del robo. Una familia cuenta que días antes de que entraran ladrones al barrio, varios miembros soñaron con la ñatita golpeando la puerta o hablando con insistencia. Tomaron medidas, cambiaron candados, avisaron a un vecino, dejaron una luz encendida. ¿El robo ocurrió? Según el relato sí, pero en otra casa. Ellos lo interpretan como protección directa. Lo interesante no es comprobarlo como detective, es ver el efecto. Después de ese episodio, la familia intensificó el cuidado del altar, como quien confirma una alianza. Caso 2, la ñatita celosa. En otro relato, una mujer empieza a ocultar su devoción porque su pareja se burla, se siente dividida, le avergüenza la mirada moderna de él y le pesa su promesa. Un día, tras una discusión, la urna cae, accidente doméstico, y el golpe se vive como señal. No le gustó que la escondiera. Desde fuera podría ser solo gravedad y mala suerte. Desde dentro se convierte en un mensaje moral. No se negocia la lealtad a lo que protege. El conflicto no es sobrenatural, es humano. ¿Qué pesa más, el amor de pareja o la tradición familiar? ¿La libertad individual o el pacto con la memoria? Caso 3, la ñatita y el juicio. Hay testimonios de personas que piden ayuda en procesos judiciales, conflictos de tierra, disputas por herencias. No siempre se trata de ganar injustamente. A veces se trata de sentir que alguien, por fin, te escucha cuando las instituciones te aplastan. Pero este es el terreno más resbaladizo, porque si alguien cree que la ñatita inclina la balanza, también hay quien sospecha que el culto alimenta la idea de que todo se resuelve por fuerzas invisibles. Para algunos críticos locales, esa mentalidad puede volver vulnerable a la gente frente a charlatanes. Para los devotos, en cambio, no es sustituto de la acción, es sostén emocional para resistir. Y aquí, sin repetirlo ya contado, aparece un contraste que vale oro para entender Bolivia. En la misma ciudad, el mismo día, el mismo cementerio conviven miradas opuestas. Hay quienes llevan su ñatita con orgullo a plena luz, y hay quienes la dejan en casa, rezan en silencio y jamás permitirían una cámara cerca. El rito, por tanto, no es una postal. Es un campo de tensiones entre vergüenza y pertenencia. Ahora miremos el tema desde otro ángulo. El cuerpo, la limpieza, la pureza. A muchas personas de fuera les sorprende que una familia tenga un cráneo en casa por razones higiénicas o de tabú, pero dentro del sistema cultural, la pureza no se define solo por lo biológico, se define por lo correcto. Un altar puede ser limpio aunque contenga algo que tú llamarías impuro, porque lo limpio es el cuidado, el respeto, el orden. Por eso es común que las ñatitas estén en urnas cerradas, con flores renovadas, con un espacio específico, no tiradas en cualquier lugar. La estética aquí es ética. Si está bien presentado, está bien tratado. Y sin embargo, también existen límites y discusiones. Hay bolivianos, sobre todo en sectores más secularizados, que consideran el culto peligroso o inapropiado. Hay religiosos que lo condenan. Hay activistas que preguntan por la dignidad de los restos. Y hay autoridades que, en distintos momentos, han intentado regular lo que se puede hacer en espacios públicos. En la práctica, la tradición sobrevive porque no depende de un decreto, depende de miles de microdecisiones domésticas, de abuelas que enseñan, de promesas que se cumplen, de historias que se repiten porque alivian el miedo. El punto más delicado llega cuando la cámara se atreve a preguntar en voz alta, ¿y si alguien quiere una ñatita y no la tiene? Aquí nacen rumores, exageraciones y también realidades difíciles.
Algunas voces sostienen que existen circuitos informales de adquisición, otras lo niegan o lo minimizan, otras dicen que la mayoría son herencias o adopciones antiguas. Las fuentes no siempre coinciden, y es importante decirlo. No todo lo que circula se puede probar. Lo que sí se puede observar es que el tema de la procedencia se volvió un punto sensible precisamente porque el mundo cambió. Hoy hay más vigilancia pública, más debate ético, más cámaras, más turismo. Lo que antes era doméstico y discreto, ahora se vuelve espectáculo, y con el espectáculo llegan los malentendidos. Y aquí está uno de los twists más fuertes. La ñatita, que para el devoto es protección, para otros se vuelve símbolo de vergüenza social. Hay familias que, para evitar críticas, sustituyen el cráneo por una imagen, por una cruz, por una foto. Mantienen la idea de protección, pero cambian el objeto. En otras palabras, el corazón del rito, la necesidad de vínculo y guardianía, sigue vivo aunque el formato se transforme. Y entonces, en medio de estas tensiones, pasa algo que parece pequeño, pero cambia todo. Cuando se acerca noviembre, el barrio empieza a hablar. ¿Vas a llevarla? ¿Ya compraste flores? ¿A quién le pedirás bendición? ¿Qué te concedió este año? El rito se vuelve calendario y también conversación, y esa conversación es pegamento comunitario. En una ciudad donde el anonimato podría romperlo todo, la ñatita crea una red. Te recuerda que perteneces a algo más grande que tu miedo privado, pero la noche antes del 8 de noviembre, cuando la urna ya está preparada y la casa huele a cera y a flores, hay una última emoción, que casi nunca se menciona: la vulnerabilidad. Porque llevar la ñatita al cementerio es exponer tu fe, tu historia, tu necesidad, ante ojos ajenos. Es cargar con tu promesa a la vista de todos. Es decir, sí, necesito protección. Sí, temo perder. Sí, creo en algo que no puedo demostrar. Y ahí, justo ahí, empieza la parte más cinematográfica del relato. El momento en que la fiesta pública revela quién es quién en la comunidad. No por riqueza, sino por cumplimiento. Y cuando la ñatita deja de ser un objeto para convertirse en un personaje con biografía, con aliados, con detractores, y con un lugar en la ciudad que por una jornada parece aceptar que la muerte no se esconde, se conversa con ella. El 8 de noviembre, cuando el sol todavía está bajo, ocurre un gesto que la cámara casi siempre pierde porque dura apenas un segundo. Un niño, no tendrá más de 8 años, se acerca a una urna de vidrio, no toca el cráneo, no se atreve. Solo levanta la mano como si saludara a alguien importante, y con un respeto aprendido dice: «Buenos días, abuelita». La madre lo corrige en voz baja: «No es tu abuelita, es la ñatita». Y el niño responde algo que te deja sin aire: «Pero me cuida igual». Ahí está el golpe silencioso de todo el ritual. No se trata de huesos, se trata de relaciones, de quién cuida a quién cuando la vida aprieta. En el cementerio, a media mañana, la escena se vuelve una ciudad dentro de la ciudad. Se forman pequeños círculos, unos rezan con rosarios, otros mastican coca y conversan. Algunos ponen música suave, otros simplemente se sientan a acompañar como quien vela a un familiar sin necesidad de palabras. Es fácil quedarse atrapado en lo visual, pero si la cámara se queda el tiempo suficiente, descubre que el día funciona como un tribunal moral y a la vez como una clínica emocional. El tribunal moral se ve en preguntas simples. ¿Cumpliste tu promesa? ¿Volviste a agradecer? ¿Qué te concedió este año? No se pregunta por curiosidad morbosa, se pregunta porque el cumplimiento es un valor comunitario. La gente no está compitiendo por milagros, está midiendo quién es capaz de sostener la palabra, y sostener la palabra en contextos de precariedad es una forma de dignidad. La clínica emocional se ve cuando alguien llora, pero no llora por la ñatita. Llora por el hijo enfermo, por el padre muerto, por el juicio que no avanza, por el trabajo que se perdió, por el miedo que se pega a la piel. Y entonces la ñatita se convierte en una tecnología humana para hacer algo que casi nadie sabe hacer bien: poner el miedo en un lugar concreto, nombrarlo, hablarle, pedirle que se calme. En ciertas crónicas y descripciones contemporáneas se menciona que, en algunos años, hubo intentos de ordenar el ritual, delimitar espacios, controlar aglomeraciones, evitar conflictos con autoridades religiosas o administrativas. No siempre se cuenta igual y no en todos los periodos ocurre lo mismo, pero el patrón es claro. Cuando una práctica se vuelve pública, a la ciudad intenta administrarla, y ahí aparece la pregunta moderna: ¿quién tiene derecho a decir cómo debe vivirse la relación con los muertos?
En esa negociación muchos devotos aprendieron a moverse con cuidado. Hay quienes prefieren una devoción discreta, sin cámaras. Hay quienes aceptan entrevistas para explicar y defender el sentido. Y hay quienes se encierran porque sienten que los miran como rareza. Este es uno de los cambios más fuertes de las últimas décadas. El culto ya no se enfrenta solo a sermones o críticas religiosas. Se enfrenta a la mirada global, al meme, al titular rápido. Y aquí es donde conviene aclarar algunos malentendidos que el Internet repite como si fueran verdad. Mito 1. Es un culto a la muerte. Para los devotos casi siempre es lo contrario. Es una práctica para defender la vida. Sí, el símbolo es un cráneo, pero lo que se pide es salud, seguridad, trabajo, justicia. El cráneo no es el final, es el recordatorio de que lo que importa se puede perder, y por eso se cuida. Mito 2. Se hace por morbo o por moda. Puede haber curiosos, claro, como en cualquier fiesta, pero en la mayoría de relatos domésticos lo que sostiene la tradición es la experiencia acumulada. Me cuidó, me avisó, me acompañó. No hace falta que el espectador crea en lo sobrenatural para entender el mecanismo. Cuando algo te da sentido en momentos difíciles, lo defiendes. Mito 3. Todos lo hacen en Bolivia. No. Es muy visible en La Paz y el Alto, pero Bolivia es plural. En otras regiones y familias, la relación con los muertos se vive de forma distinta. Visitas al cementerio en fechas concretas, altares, con fotos, mesas de todos santos, rezos más alineados con el catolicismo popular u otras formas indígenas locales. En algunas zonas, guardar un cráneo en casa sería impensable o incluso ofensivo, y ese contraste importa. Muestra que no estamos ante una rareza nacional, sino ante una respuesta cultural específica a una historia, urbana y andina particular. Mito 4. Es siempre herencia familiar. A veces sí, a veces no. Hay herencias, hay adopciones, hay historias con identidades desconocidas. Las fuentes no siempre coinciden al explicar procedencias, y es importante decirlo con honestidad. Hay zonas grises, hay debates éticos, hay cambios con el tiempo. Lo que sí aparece con claridad en testimonios y observaciones es que, para el devoto, la legitimidad no depende solo del origen, sino del cuidado. El cuidado convierte resto en pariente ritual. Y ahora viene el tramo final del día, el regreso. Cuando la tarde cae, las flores empiezan a marchitarse, el cementerio se vacía poco a poco, y ahí ocurre un acto de cierre que parece pequeño, pero que define toda la película. La ñatita vuelve a casa. La cámara podría seguir a una familia bajando por las calles de La Paz, con el tráfico, los minibuses, el aire frío, la altura que te deja sin aliento. La urna va otra vez pegada al pecho de alguien, casi siempre la cuidadora principal, aunque no siempre. Nadie la deja en el asiento como si fuera una bolsa. La sostienen como se sostiene a un bebé dormido. En casa el altar espera. Se cambia el agua. Se colocan las flores que sobrevivieron al viaje. Se apaga la vela del camino y se enciende la vela del hogar. Y entonces pasa algo que, para un documentalista, vale más que cualquier explicación. El tono de la voz cambia. En el cementerio la devoción era también pública. En la casa se vuelve íntima. La persona se permite decir cosas que no diría frente a nadie. Gracias por este año. Perdón por haber dudado. No me sueltes. Ese es el momento en que el rito termina para el espectador, pero no termina para el participante. Porque la ñatita no es una fiesta anual, es un vínculo sostenido. Y ese vínculo tiene consecuencias. Para algunos, la consecuencia es una tranquilidad que no se puede medir. Dormir mejor, sentir compañía, tener un lugar para hablar con el miedo. Para otros es una carga, la obligación constante de cumplir, el temor a fallar, la presión familiar. Para muchos es ambas cosas al mismo tiempo, como suelen ser las relaciones verdaderas, consuelo y responsabilidad. Aquí es donde se entiende por qué la tradición sigue viva incluso con críticas, modernización y cámaras, porque cumple funciones que siguen siendo urgentes, ordena el duelo. En vez de superar y olvidar, propone acompañar y recordar. Produce comunidad. El 8 de noviembre no es solo un rito, es una red social de apoyo, reputación y pertenencia. Gestiona la inseguridad. En un contexto donde la vulnerabilidad existe, la idea de una guardiana doméstica, aunque sea simbólica, da fuerza para seguir. Enseña ética, cumplir promesas, agradecer, respetar lo heredado. Reduce el terror abstracto. La muerte deja de ser un monstruo sin cara y se vuelve una presencia con la que se negocia la vida.
Y si miramos el fenómeno con lupa antropológica, aparece un último giro. La ñatita no solo habla de la muerte, habla de cómo una sociedad decide quién merece compañía. En muchas culturas modernas, los muertos se vuelven invisibles, se gestionan, se archivan. En cambio, aquí hay gente que hace algo radical. Trae a los muertos al centro del hogar y les dice, aquí hay lugar para ti, incluso cuando no hay nombre, incluso cuando no hay historia completa, incluso cuando el mundo se burla. Ahora, una nota importante para cerrar con honestidad. Este rito no es un museo congelado. Cambia. Puede hacerse más discreto o más público. Puede mezclarse más con símbolos católicos o recuperar lenguajes andinos. Puede generar debates éticos, y esos debates no lo destruyen, lo obligan a reformularse. Las tradiciones que sobreviven no son las puras, son las que saben responder a necesidades humanas reales. Y ahí, al final, vuelve la imagen del niño de la mañana, porque la herencia más profunda no es el cráneo, es el aprendizaje de una actitud. No te haces fuerte negando la muerte, te haces fuerte construyendo vínculos que la atraviesan. La ñatita, con su silencio, obliga a mirar de frente lo que casi todos evitamos, que la vida es frágil, que el amor no termina cuando el cuerpo termina, y que la memoria, cuando se cuida, puede ser una forma de protección. Así que si alguna vez ves una ñatita en una urna con flores y un gorrito, intenta no quedarte en el ¿cómo es posible? Pregúntate lo esencial. ¿A quién le estás pidiendo compañía cuando tienes miedo? Porque en Bolivia, al menos en estos hogares y en estas calles, la respuesta no es una teoría, es una presencia al lado de una vela encendida, y tal vez ese sea el secreto más incómodo y más humano del ritual, que a veces para seguir vivos necesitamos sentir que incluso la muerte no nos deja solos.